Hola a todos, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de diagnóstico. En esta ocasión exploraremos 4 métodos principales: el diagnóstico intuitivo, diferencial, inductivo y el diagnóstico hipotético. Cada uno de ellos tiene un enfoque particular. Empecemos con el diagnóstico intuitivo. Este tipo de diagnóstico se basa mucho en la experiencia y en la intuición del psicólogo. La idea es que, a través de su conocimiento y experiencia previa, con muchos casos, el psicólogo puede reconocer patrones similares en un nuevo paciente. Es como cuando tienes esa sensación o corazonada de que algo está bien solo porque aquí hay una intuición profesional, basado en mucha práctica. Enseguida, diagnóstico diferencial. Este es un enfoque más detallado y estructurado. La idea aquí es descartar otros trastornos o problemas que puedan tener síntomas similares a lo que presenta el paciente. Por ejemplo, si una persona muestra síntomas de ansiedad, el psicólogo tiene que determinar si realmente es ansiedad o si podría ser otro trastorno que tiene síntomas parecidos, como un trastorno de estrés postraumático o inclusive un problema físico. Pasamos al diagnóstico inductivo. Ahora, este es un proceso de diagnóstico basado en observaciones detalladas y en la recopilación de información específica del paciente, como el comportamiento, sus síntomas y antecedentes. A partir de toda información, el psicólogo empieza a formar una conclusión general. Por último, tenemos el diagnóstico hipotético. Aquí el psicólogo formula una hipótesis inicial sobre el posible problema del paciente. Esta hipótesis se basa en la información que ha reunido hasta el momento y en su experiencia, y luego va confirmando o rechazando con una nueva observación y con pruebas. A continuación detallaré un ejemplo mediante un informe psicológico de un joven llamado Juan Carlos, que tiene 32 años, es soltero y de profesión ingeniero de sistemas. El motivo de consulta de Juan Carlos es que, tras haber experimentado episodios de ansiedad, dificultad para dormir y una sensación constante de agotamiento, refiere sentirse en constante estado de alerta y que esto le ha dificultado su rendimiento laboral y sus relaciones sociales. Comenta que los síntomas se han intensificado en los últimos 6 meses, particularmente en situaciones laborales estresantes. Antecedentes generales de Juan Carlos. Familiares. La madre de Juan Carlos padece de ansiedad crónica y su padre tuvo problemas de manejo de ira. Juan Carlos comenta que desde pequeño fue una persona perfeccionista y siempre se ha sentido presionado por destacar en su desempeño académico y laboral. En lo social, actualmente Juan Carlos tiene pocos contactos sociales debido a sus horarios laborales extensos. Refiere que sus relaciones personales se han deteriorado en el último año debido a la carga de trabajo y su falta de energía para socializar. Genograma. El genograma sugiere una dinámica familiar con una tendencia en la ansiedad y la presión emocional en al menos 2 generaciones, como se muestra en la imagen. Pasamos a las pruebas e instrumentos aplicados. 1. El inventario de ansiedad de Beck. 2. El cuestionario de estrés PSS. Una entrevista semiestructurada y finalmente escala de autoestima de Rosenberg. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes. En el inventario de ansiedad de Brake, Juan Carlos obtuvo una puntuación elevada, 30 puntos, que indica un nivel alto de ansiedad, con síntomas físicos frecuentes como tensión muscular, sudoración y pensamientos constantes de preocupación. Ahora, en la escala de estrés percibido, el puntaje refleja niveles altos de estrés, sobre todo en situaciones laborales. Enseguida, la entrevista semiestructurada. Durante la entrevista se observa pensamientos de autosuficiencia exigente y perfeccionismo que parece contribuir a su ansiedad. Juan Carlos mostró dificultad para relajarse y manifestó emociones de frustración y autocrítica. En la escala de autoestima de Rosenberg, resultado de autoestima moderada, con fluctuaciones en su autopercepción dependiendo de los logros laborales recientes. Finalmente, el diagnóstico de Juan Carlos fue trastorno de ansiedad generalizada. El diagnóstico se basa en la elevación de síntomas persistentes de ansiedad que cumplen con los criterios de trastorno de ansiedad generalizada según el DSM-5. Juan Carlos presenta una preocupación excesiva en entornos laborales y una autopercepción basada en logros que incrementan la presión. Los síntomas de agotamiento, la dificultad para dormir y la afectación en áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales respaldan este diagnóstico.